En el episodio 2, llamado El Reino de los Caimanes, yo decía que durante la Segunda Guerra Mundial los samarios vivían tranquilos, casi que ajenos a esa guerra y sin sentir los verdaderos horrores que poblaciones enteras vivían alrededor del mundo. Y decía también que para los samarios lo más cerca que estuvo la guerra era cuando en esas tardes y noches frescas y estrelladas los amigos y la familia se reunían en las terrazas de las casas a escuchar las noticias mundiales en los radios de onda corta. This is the Voice of America, Washington, D.C. Sin embargo, la guerra estuvo muchísimo más cerca de lo que el samario común y corriente alcanzó a darse cuenta. Porque es que la verdadera dimensión de ese conflicto mundial solo se llegó a conocer años después, cuando se abrieron archivos secretos y cuando investigadores, periodistas o historiadores empezaron a recolectar y a publicar documentos, testimonios, fotografías y todo tipo de material que demuestran que la Segunda Guerra Mundial se vivió y se sufrió en casi todo el Caribe, hasta donde los nazis llegaron dispuestos a instaurar un nuevo orden mundial. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina. Soy biólogo, pero sobre todas las vainas soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Ustedes no se imaginan la felicidad tan grande que siento al poder preparar los diferentes episodios de mi podcast. Cada episodio es una aventura que me lleva a reconocer mis orígenes, a querer más lo que soy, a encontrar mi verdadera identidad como un man del Caribe. Así que espero poder seguir haciendo este trabajo por muchos años más. Pero para hacerlo necesito ayuda y por eso los invito a que se suscriban a mi plataforma www.patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes. Y ahí pueden suscribirse gratis o escogiendo uno de los 3 niveles de apoyo económico que propongo. De chévere, por $1 al mes, como bacanes, por $3 al mes, y como los pelados y las peladas, con $5 al mes. Sería bien bacano contar con sus apoyos. Y desde ya le doy las gracias a quienes lo hagan. De verdad, muchas gracias. Episodio 67. Nazis a tutiplén. Serie Alemanes en el Caribe, primera parte. Desde los últimos años del siglo XIX, pero sobre todo desde los primeros del siglo XX, llegaron a diversos puertos del Caribe oleadas de inmigrantes alemanes que con una visión emprendedora y con mucha tenacidad, poco a poco empezaron a darle forma a sus nuevas vidas en todo tipo de sectores de la economía, en la ganadería, en la agricultura, montando fábricas, iniciando empresas de navegación marítima o fluvial, o como importadores o exportadores de todo tipo de productos, también en la aviación y hasta en la venta de elementos e insumos para la construcción. Esos primeros inmigrantes alemanes en el Caribe se acomodaban, en la gran mayoría de los casos, a la vida en este trópico alegre y parrandón, cosa que no debía ser muy fácil para esos manes, pero los alemanes, tan prácticos como siempre han sido, debieron entender que para triunfar en tierras lejanas había que adaptarse, aunque eso sí, sin perder su tenacidad y disciplina para el trabajo. Y así iniciaron relaciones comerciales con empresarios locales y estrecharon vínculos sociales, hicieron nuevos amigos, se relacionaron con vecinos y algunos hasta se enamoraron y se casaron con peladas de estas tierras caribeñas,
conformando las primeras familias colombo-alemanas del Caribe. Aquí a Colombia llegaron a muchas partes. En nuestra costa caribe algunos se asentaron en lugares un poco aislados y lejanos, como es el caso de los que se fueron hasta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, por el lado de Pueblo Bello y Valledupar. Otros arribaron a Riohacha o a Santa Marta o pueblos circunvecinos. Pero un gran número de inmigrantes alemanes decidió establecerse en donde, creo yo, vieron que había más posibilidades. Tal es el caso de Barranquilla y Cartagena de Indias, además de que eran las ciudades más cercanas al puerto por donde llegaban los barcos de vapor procedentes de Europa, Puerto Colombia. En lo que respecta a Cartagena, bueno, como sabemos, siempre desde la época de la colonia la ciudad era conocida en Europa y de una u otra manera eso se mantenía, y por esa razón en las primeras décadas del siglo XX fue escogida también por alemanes para empezar una nueva vida. Así que allí había una colonia alemana interesante de gente con las más diversas profesiones: ingenieros, comerciantes, agentes marítimos o mecánicos. Uno de los alemanes que sobresalía era un man llamado Hans Neumüller, que era físico, médico cirujano y músico. Y además era el director del hospital de Manga, que era en ese entonces el mejor hospital de la ciudad. Ese man vivía en la zona rural de Cartagena, cerca de Pasacaballos, por allá por Mamonal, por donde otros alemanes también se habían instalado. Claro que muchos otros de esos alemanes vivían en los barrios tradicionales de la ciudad, como El Bosque, Torices y Piedepopa, y así se integraban fácilmente con los cartageneros de pura cepa. Hacia el lado del Cesar también llegaron alemanes. Eran alemanes del sur, de la zona montañosa de Baviera y otras regiones cercanas a las fronteras con Suiza y con Italia. Los primeros que llegaron por allá en 1924 fue un grupo de 11 personas, una pareja con 3 hijos y 6 manes solteros. Y unos meses después llegó otro grupo de 19, 20 personas, entre los que había 4 matrimonios jóvenes. Y en los años siguientes siguieron llegando de manera esporádica otros más. Los que llegaban tenían también diversas profesiones u oficios: campesinos, cerrajeros, carpinteros, albañiles, mecánicos, zapateros y hasta un odontólogo. Los que iban llegando se instalaban primero en Pueblo Bello, arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta, y casi todos se metían a tumbar monte en tierras baldías y se dedicaban a la agricultura, tratando de sacarle provecho a unas semillas que habían traído de Europa, imagínate, de trigo, de cebada y legumbres y tal. Pero qué va, esa vaina no les funcionaba. Muchos se aburrieron rapidito y se mudaron entonces para otras partes, aquí en la costa o más al interior del país. Otros se quedaron en la región y se dedicaron a la ganadería o a la siembra del café más tarde. Y otros se dedicaron de lleno a la profesión con la que habían llegado de Alemania. Así, por ejemplo, el odontólogo Günther Hoffmann, que había llegado solo de Alemania después de repartir bala durante la Primera Guerra Mundial como soldado del ejército alemán. El man se mamó de Pueblo Bello y en 1934 decidió mudarse definitivamente para Valledupar, en donde junto con el señor Rafael Castro Tres Palacios, colega suyo, montaron un consultorio. La familia del doctor Castro lo acogió con los brazos abiertos y el alemán se soltó mucho más, convirtiéndose casi que en un miembro más de la familia Castro Socarrás. Dicen que Hoffmann era un alemán medio puro, no era tan rubio así, sino más bien castaño, y no era muy blanco, sino un poco trigueño, aunque el man era alto y de ojos azules. Y como tenía su billetico y era bien plantado y vivía solo, rápidamente se convirtió en el soltero más codiciado de la región. Así que en el valle a cada rato le sacaban un run diferente, que ya tenía una novia en Fonseca, que ahora visitaba a otra pelada por allá en Distracción, no, que la de Villanueva era la propia,
O que en Barranquilla dice que tenía la oficial y que esa era una alemana grandota así, cipotúa, dispuesta a venirse para el valle a levantar a trompa a la que le intentara quitar a su Gunther. Puros cuentos. Lo único cierto era que el man vivía solo, aunque siempre estaba rodeado de gente y mantenía contacto con muchos alemanes, y su casa en Valledupar era como una especie de embajada alemana a donde llegaban de visita sus amigos alemanes de Pueblo Bello, de Barranquilla y hasta del interior del país. Santa Marta, tierra rica y sabrosonga, ese morro que luce celoso, soberbio. En el caso de Santa Marta, muchos se preguntarán, ajá, ¿y qué? ¿Aquí no había alemanes? Pues sí, sí había, aunque no tantos como en Barranquilla o en Cartagena. Realmente lo que aquí en Santa Marta más había eran catalanes, que habían llegado desde el siglo XVIII a estas tierras. Lo que pasa es que desde la segunda mitad del siglo XIX, Santa Marta fue perdiendo el liderazgo que tenía en la economía regional por encima de Barranquilla y de Cartagena, y todo eso debido a los conflictos partidistas que nosotros aquí seguíamos manteniendo y que no nos dejaban avanzar, además de enfermedades o epidemias que habíamos padecido, y hasta un terremoto por allá en 1830 y pico que dejó a la ciudad en ruinas. Entonces, la verdad es que no éramos muy atractivos para los migrantes. Es más, en esas décadas de finales del siglo XIX, varias familias samarias, viendo que la vaina por aquí no prosperaba, decidieron puyar el burro y migrar hacia Barranquilla, y allá se instalaron, convirtiéndose en muchos casos en empresarios exitosos. Pero bueno, de todas maneras, en Santa Marta a comienzos del siglo XX había unos cuantos alemanes, entre los que estaba el señor Felix Langa, que trabajaba en la Unai. También vivía aquí un man llamado Emil Heckle, ingeniero electrónico, que vivía en los apartamentos del segundo piso del Hotel Miami, ahí en la Calle Grande. Otros alemanes en Santa Marta en las primeras décadas del siglo XX eran Walter Dassler, de Hamburgo, que vivió en Santa Marta, pero en 1936 se fue a vivir a Fundación y allá se convirtió en agricultor y en ganadero. Estaba también Anton Bauer, un químico que en la década del 30 trabajaba en la cervecería de Santa Marta. Otro más era el alemán, aunque nacionalizado inglés, Carlos Walter, quien había entrado al país en 1892 por Puerto Colombia y llegó a Santa Marta el 12 de diciembre de 1932. Ese señor Carlos Walter se quedó a vivir por siempre en Santa Marta, se casó con una samaria, tuvieron familia aquí y hasta fue profesor del Liceo Celedón años después. Y por último había una señora alemana que vivía por temporadas en Santa Marta. Se llamaba Ana Clara Siebert, sin pareja conocida, y quien por hablar inglés, francés, alemán y español se le facilitaba trabajar por temporadas en hoteles de varias ciudades de la costa, en el Hotel Central de Valledupar, en el Tívoli de Riohacha y en otros en Uribia y en Maicao. Por allá, en el año 1937, vivió un tiempo en Bogotá, donde trabajó en el Banco Alemán Antioqueño y en una oficina de la Embajada Alemana. Y hasta llegó a trabajar en el Batallón Bomboná en Antioquia. Mejor dicho, estuvo por todas partes y todo el mundo la reconocía, pero nadie sabía nada de ella. La mujer no se dejaba conocer. Bueno, lo único que se sabía era que le gustaba el trago y a veces se pegaba tremendas borracheras. Por su parte, la participación de alemanes en la sociedad barranquillera es un hecho bastante documentado. Hay que empezar diciendo que desde finales del siglo XIX ya los barranquilleros tenían contactos comerciales con empresas alemanas y algunas de esas empresas ya habían hecho negocios aquí en Barranquilla, como la construcción del ferrocarril a Sabanilla por allá en 1870 o 71. Y además ya existía la ruta de transporte marítimo entre Puerto Colombia y los puertos de Bremen y de Hamburgo en Alemania. Así que los que llegaban a Barranquilla, se podría decir, tenían cierta ventaja sobre los alemanes que se iban para otras ciudades.
Los de Barranquilla tenían una mejor posibilidad de montar su propio negocito, a veces con capital propio, otras veces en asocio con empresarios locales, otras veces como representantes de empresas alemanas aquí en el Caribe o como fuera. Lo importante para ellos era aprovechar las posibilidades que se les brindaba, convirtiéndose poco a poco en empresarios exitosos y, como dicen ahora por ahí, empezar a facturar y a facturar. Hay muchos ejemplos de empresas exitosas que de una u otra manera tenían ese toque alemán. Y en el caso de Barranquilla, una de las historias más conocidas es la de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, la SCATA, fundada el 5 de diciembre de 1919 por 8 empresarios, o más bien visionarios, diría yo. 3 alemanes que ya vivían en Barranquilla y estaban integrados y adaptados al calor y al coge-coge costeño. Y 5 colombianos, Ernesto Cortizos, Rafael María Palacios, Cristóbal Restrepo, Jacobo Correa y el samario Aristides Noguera. La historia de la SCATA es una historia interesante a la que valdría la pena dedicarle un episodio completo, por lo menos. Pero bueno, por ahora puedo decirles que fue la empresa de aviación pionera en el transporte aéreo de pasajeros y de correo aéreo aquí en Colombia. Empezó con unos hidroaviones alemanes, los Junker F-13, de los primeros aviones que eran todos de metal y que despegaban y acuatizaban sobre el río Magdalena. El vuelo inaugural fue el 9 de septiembre de 1920 entre Barranquilla y Puerto Berrío, volando todo el tiempo sobre el cauce del Magdalena. Unas semanas después hicieron otro vuelo, pero entonces ya más largo, hasta Girardot, que duró 6 horas y media. Y al poco tiempo esos manes le hicieron modificaciones y adaptaciones a los hidroaviones, poniéndole entonces las ruedas y tal. Y así el 12 de noviembre de 1920 inauguraron los vuelos entre Barranquilla y Bogotá, 1920. Y de ahí para adelante SCATA no hizo sino crecer y crecer hasta con vuelos internacionales a Estados Unidos, Centroamérica, Cuba y después a Ecuador y Venezuela ya a finales de la década del 20. En el año 1932 estalló la guerra limítrofe en el Amazonas entre Colombia y Perú. Una guerra absurda en un territorio de difícil acceso, donde no había carreteras, donde solo se entraba por ríos y Colombia en realidad no estaba preparada para esa vaina. Pues hermano, para solucionar ese problema con el Perú, el entonces presidente colombiano, que era Enrique Olaya Herrera, le pidió a los dueños de SCATA que por favor pusieran sus aviones, sus pilotos y técnicos a disposición de las Fuerzas Armadas y que además a través de sus contactos consiguieran armas y municiones en Alemania para enfrentar esa guerra. Y así se hizo. Los técnicos y pilotos alemanes de la SCATA, que muchos de ellos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial con experiencia en darse plomo con el enemigo, empezaron a apoyar al ejército colombiano y así se logró ganar esa triste guerra en menos de un año. A partir de ese empujón que nos dieron los alemanes para salir de ese enredo con el Perú, la imagen pública de los alemanes en Barranquilla y a la larga en todo el país se fortaleció muchísimo más. Ellos, que ya tenían la fama de ser gente camelladora, civilizada, disciplinada, psicorrígida y muy ordenada, pues a partir del fin de la guerra con el Perú, la gente les empezó casi que a hacer reverencias cada vez que pasaban por el frente ahí. Los periódicos no tenían suficiente espacio para los titulares, los artículos o las columnas de opinión, con todo tipo de manifestaciones de reconocimiento hacia los alemanes, llevándolos al nivel de héroes de la defensa de la soberanía nacional. Y fue tanta esa locura de la admiración hacia los alemanes que ustedes no me lo van a creer ahí, pero en esos días siguientes al fin de la guerra con el Perú, en un periódico nacional se publicó una columna de opinión en la que, palabras más, palabras menos,
decían que en Colombia se debería llevar a cabo una colonización de razas seleccionadas como la alemana, porque a los pueblos había que civilizarlos trayéndoles costumbres de pueblos mejor dotados. ¿Cómo te quedó el ojo? En medio de esa luna de miel que teníamos los colombianos con los alemanes, llegó la noticia de que el nacionalsocialismo o el nazismo había llegado al poder en Alemania al ser nombrado Adolf Hitler como el canciller de Alemania en enero de 1933. Y de una, ese nuevo gobierno alemán decidió que los alemanes que estuvieran regados por el mundo tenían que alinearse con el proyecto político de los nazis y que sea como sea, los alemanes alrededor del mundo tenían que socializar las ideas nazis. Y así fue como en todo el Caribe las colonias de alemanes empezaron a organizarse para tratar de cumplir lo que desde Berlín Hitler dictaba. En el caso de Barranquilla, el club alemán que había sido fundado en 1904 por los alemanes para reunirse y pasarla chévere, bailando y gozando, se convirtió en el sitio en donde se desarrollaban todas esas actividades pro-nazi, entre las que estaban, por ejemplo, las conferencias sobre la pureza de la sangre alemana o la raza aria, o el club de lectura en el que se comentaban los discursos de Hitler, o hasta la celebración del cumpleaños del Führer. Hay que aclarar, eso sí, que no todos los alemanes por estas tierras comulgaban con las ideas del nazismo. Pero, para evitarse problemas y por estar en buenos términos con el gobierno de su país, los consulados y esa vaina, pues muchos de ellos participaban de todas maneras en las actividades pro-nazi que se organizaban. Iban ahí a mirar la vaina. Pero bueno, los que sí estaban fascinados con el proyecto político del nacionalsocialismo eran muy activos con la propaganda nazi. En Barranquilla, por ejemplo, había un man llamado Emil Prüfert, que además de ser socio del alemán Adolf Held, de los almacenes Helda, un almacén de cadena grandísimo, pues también abrió y presidió la sede del partido nazi en Colombia desde 1936. A propósito, el tal Adolf Held, el socio de Prüfert, era un empresario muy, muy rico, que a la larga se murió muy temprano en 1927, pero el man siempre decía que la pureza de la raza alemana había que protegerla sea como sea y al precio que fuera. El cuento es que como jefe del nacionalsocialismo en Barranquilla, Emil Prüfert hasta llegó a organizar en 1937 el recibimiento con bombos y platillos en Puerto Colombia del barco de la Armada Alemana Schleswig-Holstein. El alemán mío está empeorando. Y se llevó a todos sus tripulantes hasta el club alemán, en donde les ofreció, junto con toda la colonia alemana barranquillera, tremenda fiesta para homenajearlos y yo creo que hasta para ponerlos a bailar el Congo Grande o el Garabato. En Cartagena la vaina no era muy diferente. También organizaban sus actividades, intercambiaban opiniones y dicen que había un grupo dirigido por Hans Neumüller, el médico del que les hablé, director del hospital de Manga, y que todos los días se reunían en la heladería Polo Norte para hablar de las bondades y bellezas del nazismo. Este fenómeno de activación de grupos de alemanes que abiertamente apoyaban el nazismo se presentó por todo el Caribe, en las islas y tierras donde desde finales del siglo XIX o antes se habían establecido colonias alemanas, como es el caso de la costa venezolana, o en Cuba, en Puerto Rico o en República Dominicana. Pero bueno, hasta aquí todo bien, o sea, lo que hacían no estaba prohibido.
El nazismo no estaba prohibido, aunque sí había preocupaciones al respecto, podríamos decir. Se miraba con recelo y tal, la gente y los gobiernos se ponían como nerviosos al oír todas esas vainas de pureza de razas superiores y tal. Pero no era ilegal reunirse a hablar de eso, digamos. Pero la situación cambió el 7 de diciembre de 1941. Ese día los japoneses atacaron y volvieron una nada la base americana de Pearl Harbor en el Pacífico. Y al día siguiente los Estados Unidos declararon la guerra a las llamadas potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. ¡Mierda! ¿Pa' qué fue eso, Ahí empezó el coge-coge de verdad. Y al día siguiente, el 9 de febrero de 1941, bien tempranito en la mañana, mientras que estaba acompañado por Eva y se tomaba un café con leche mojando la punta del pan ahí en el café, Hitler dio la orden de que mandaran de una a todos los submarinos disponibles hacia la costa de Estados Unidos para empezar a joder a los gringos. Y efectivamente, en menos de una semana, el comando alemán de la guerra marítima, la Kriegsmarine, desde la base naval en la costa francesa de La Rochelle, ocupada por Alemania, obviamente, dio el zarpe con rumbo a las costas de Estados Unidos y hacia el Caribe a 12 submarinos de la clase mayor, los famosos U-Boats, con un alcance operacional de 8.800 millas, una cosa así, que podía sumergirse hasta los 200 metros con una velocidad de 18 nudos sobre la superficie y 7 nudos bajo el agua, y cada uno con una tripulación de 4 oficiales y 44 marineros dispuestos a disparar por los tubos de proa y de popa los 14 torpedos que tenían a bordo. A los pocos días, los submarinos ya estaban en las aguas cálidas del Caribe haciendo desastres. Y así empezó la verdadera y horrorosa Segunda Guerra Mundial para nosotros. En el siguiente episodio les contaré cómo se vivió esa época y cuáles fueron las consecuencias tanto para los locales como para muchos de los alemanes asentados en este lado del mundo. Así que no se lo pierdan. Y para que no se lo pierdan, los invito a que sigan mi cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes. Allí encuentran el enlace a mi plataforma de Patreon o Patreon, como le quieran decir, en donde están todos los episodios publicados y por publicar. Y como ya les dije, a través de esa misma plataforma pueden brindarme su ayuda para poder seguir adelante con este proyecto del podcast. Obviamente también me encuentran como Del Caribe y otros tulipanes en las plataformas digitales de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y hasta en Facebook y YouTube. Mejor dicho, por todos lados, hasta en la sopa estoy. No puedo terminar sin agradecer a Ricardo Villa Sánchez y Jan del Castillo, quienes han empezado a apoyarme a través de mi tan cacareada plataforma www.patreon.com/del Caribe y otros tulipanes. Muchas gracias. Soy Carlos Flores Urbina y esto es Del Caribe y otros tulipanes. Muchas gracias por escucharme y chao.